que es la primera dentro de nuestro programa práctico de Yakindu, que tiene básicamente dos modalidades de licenciamiento. Una es el licenciamiento free, libre, que viene limitado en cantidad de estados y en funcionalidades de los estados. Y otro de los licenciamientos que tiene es el completo, que con un correo ustedes estudiantil pueden solicitar esa licencia. ¿Qué es lo que ya les pido para ir ganando tiempo? Ustedes se lo vean dentro de Yakindu, después en tal caso con Marcelo les mandamos el link, ya estaba el link que se ha generado. Y tienen, ¿Cómo se llama? Porque no lo conozco, perdón. Yakindu, con Y. Yo igual después les mando el correo. Ah, bueno. Sí. Así ya les queda sentado. Dentro de la página web de Yakindu les paso el link, después quédense tranquilos, ustedes solicitan la licencia, que tiene que ser una licencia educativa, y para que se les otorgue esa licencia educativa tienen que colocar un correo terminado en edu, bien educativo. O sea que eso se los voy a estar sacando seguramente el día de hoy. Les voy a pedir que soliciten esa licencia, así ganamos tiempo. Cuando nosotros instalamos Yakindu, no les pido que la instalen en el software la licencia, simplemente tenganla y después nosotros la liberamos. Tengo una consulta de eso, o sea, yo pedí la licencia y me dice que va a llegar un mes, pero nunca me llegó. ¿Pero hace cuánto la pediste? Hoy. No, demora. 2 o 3 días. Okay, okay. 4 días podemos. Okay. Me llega seguro. Bueno, este es el programa. No soy demasiado amigo de las planificaciones, no por desordenado, porque cuando uno tiene que hacer una planificación, habitualmente no sabe los alumnos, las características de los alumnos con los cuales se van a encontrar. Entonces, la planificación es simplemente para decir, por acá van a estar las evaluaciones, por acá vamos a estar viendo tal tema. Entonces, esta es una planificación tentativa en la cual nos dice que el temario va a ser terminar en la clase que viene con la parte de secuenciales y máquinas de estado. Entonces, estas son las dos clases teóricas intensas que vamos a ver. La clase que viene ya vamos a hablar un poquito al final, que Juan les va a dar las indicaciones para instalar el Yakindu, que es la herramienta que vamos a utilizar para la parte de secuenciales. Y luego vamos a empezar a seguir, como ustedes verán, teoría y práctica. Y vamos a tratar de llevar una hilación entre teoría, práctica y evaluaciones, como para que se vea la teoría, la semana siguiente se vea la práctica, y luego de haber terminado la parte práctica recién tengamos evaluación. La idea es que de vuelta no sea algo frío esto, sino que haya vida en el medio y que ustedes hagan consultas y que cuando vengan a clase ya tengan en lo posible la mayor parte de las dudas resueltas. Así que esto es interactivo de parte de ambos lados. Es decir, en general respondemos los correos en el día o en 24 horas porque le damos la prioridad que merece una consulta. El otro punto es la rúbrica de la asignatura. ¿Qué significa la rúbrica de la asignatura? Esto está en el campus virtual. Significa cómo es
que vamos a evaluar. La nota, realmente, lo que yo digo, probablemente ustedes en este momento digan, no les guste o no lo entiendan. La nota es simplemente un tema administrativo. Internamente, ustedes sabrán si entendieron o no el tema. Pero nosotros tenemos que formalizar nuestra opinión si ustedes entendieron o no entendieron el tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la idea es que, por ejemplo, vamos a tener un nivel que llamaremos experto y un nivel Nobel, con varias instancias de por medio, con un peso cada uno de ellos. Esto sería esto por esto, me va dando un ítem en una casilla y la suma final me da el puntaje. Por ejemplo, ¿qué significa experto? Cumplimiento de hitos y cronogramas. Cumplió sistemáticamente con los plazos sin necesidad de recordarlos. Envió los resultados a tiempo. Eso significa experto. Y Nobel significa, dicho, es una forma elegante de llamar la palabra Nobel, significa cumplió menos del 40% de las entregas. Y entre ambos extremos tenemos otras categorizaciones. Empleo de sistemas de desarrollo de máquinas de estado con microcontroladores. Demostró conocer la metodología de empleo del sistema. Organizó el código generado. Optimizó el código generado. En un extremo, en el otro extremo, no fue eficiente en el uso del método ni en la generación de código. Empleo de gerenciador de versiones y repositorios. Demostró conocer la metodología de empleo del sistema. Mantuvo actualizado periódicamente el repositorio. Diseño y armado del circuito esquemático. Implementó proyectos en un circuito impreso diseñado por el alumno y enviado a fabricar, siguiendo las reglas del arte. Armó el circuito según reglas y normas. Ojo, nosotros recomendamos que hagan un impreso, pero no es onda, arréglensela. Es decir, nosotros somos la Universidad de San Martín. Dicho con mucho respeto y cariño, no es la Universidad de Buenos Aires. Es decir, no es, tienen tiempo, arréglensela. Juan es experto, realmente experto en el diseño de impresos. Entonces, si quieren encargar un impreso, acá van a tener alguien que les critique hasta el detalle antes de mandarlos a publicar. De vuelta, nosotros no vamos a dar directivas de yo esto la verdad, yo no lo conozco, arréglenselo ustedes como puedan. Si nosotros introducimos temas nuevos en la materia, previamente nosotros los profundizamos. Probablemente no seamos expertos, pero sabemos guiarnos. ¿Ven? Empleo de un sistema operativo en tiempo real dentro de un sistema embebido. Ha implementado adecuadamente las tareas y los elementos de sincronización. Supo distribuir apropiadamente los recursos del procesador y asignó adecuadamente las prioridades. Empleó apropiadamente las interrupciones y sus tiempos. En el otro extremo, no demostró criterios firmes para la implementación de las tareas y los elementos de sincronización, ni supo distribuir apropiadamente los recursos del procesador, ni demostró asignar criteriosamente las prioridades, ni empleó apropiadamente las interrupciones y sus tiempos. Digamos que ustedes se dan cuenta que los criterios son amplios, desde un extremo hasta el otro, pero son las reglas del juego. Entonces ustedes sabrán si se dedican o no se dedican. Pero sépanlo desde ahora que este es nuestro criterio de evaluación. Empleo del procesamiento digital de señales. Manejó excelentemente los criterios de optimización de operaciones de multiplicación y acumulación. Empleó algoritmos óptimos y empleó apropiadamente las bibliotecas de DSP de CMSI. Vamos a ver de qué se trata dentro de 3 meses. Documentación. Ojo. Proyecto no significa tirar así y salir corriendo.
lo hacemos por la duda, hacemos con la puerta cerrada, con llave. ¿Qué significa? Se tiene que entregar documentación. A ver, nosotros dijimos antes que el ingeniero tiene que saber expresarse. ¿Sí? Dijimos que tiene que saber, para los que llegaron un poquito más tarde, que tiene que saber hablar en público, hacer una presentación, comunicarse, porque seguramente un ingeniero va a tener gente a la cual transmitirle directivas. Lo vamos a criticar mucho en algunas muletillas, como por ejemplo, es un plomazo. Otra cosa, no, hay que saber primero usar las manos, porque ni así, ni así, ni así. Es decir, las manos sirven para enfatizar. O para pegar también, si hay una. Sí, bueno, no demos ideas. Entonces, la documentación significa, el ingeniero también tiene que saber escribir, tiene que saber redactar. ¿Ustedes nos imaginan en proyecto final los dramones que tenemos? Hasta, créase o no, gente que no sabe utilizar el procesador de texto. Entonces, la idea de la documentación es, la documentación tiene tres rubros fundamentales, tres ítems fundamentales. Manual técnico, manual de instalación y reparación, y manual técnico significa documentar todo lo que hicieron. Diagramas esquemáticos, links a código. A nadie se le va a ocurrir hoy en día de que uno incorpore el código en un informe, porque es insoportable, mucho menos imprimirlo, por supuesto. Lo que se suele hacer en esos casos es poner un link a Google Drive o a Dropbox o a lo que sea, y que si uno quiere se pone a investigarlo. Sí, esquemáticos, utilizar herramientas para esquemáticos que sean libres, es decir, no utilizar algún software que sea una versión trucha, no lo aceptamos eso. Hay un montón de software libre muy bueno para hacer esquemáticos, con bibliotecas actualizadas, y se utiliza como base después, como por ejemplo para el diseño del ingreso. Entonces, manuales técnicos de instalación y reparación óptimos. Claros, con buenas figuras y excelente redacción. Listado de contenidos con hipervínculos a texto. Índice de temas al final con buenas referencias. ¿Correcto? ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que todos estén en la columna de izquierda. Y nosotros, nuestra función, no es la de ser el celador del colegio que está con el dedito así, sino al revés. Sentarnos al lado de ustedes con barbijo, como para acompañarlos en el itinerario que estamos empezando hoy. Es decir, no es el jefe que está mirando por encima del hombro en el momento en que uno comete un error, sino al revés, de sugerirles un camino para evitar cometer el error y sentarse con ustedes cuando cometieron el error. ¿Preguntas? ¿Quedó alguna duda? Esto estará disponible como para que después nosotros lo podamos llegar a consultar cuando tengamos. ¿Bien?
Bueno, vamos a repasar algunas cosas muy rápido de esto, porque son conceptos que después ustedes pueden buscarlos para ampliarlos. Hagamos un poco de historia muy rápido. En el año 1975, una empresa recibió la directiva, un proyecto de diseñar una calculadora y de diseñar una terminal de video. Una terminal de video era una pantalla y un teclado a las viejas computadoras que se comunicaban por línea serie con una computadora que estaba en otro lugar del edificio. Esa empresa, en lugar de seguir con la técnica que se utilizaba hasta ese momento de usar componentes estándares, pensó en introducir una nueva dualidad, la dualidad hardware-programa. Fue algo novedoso, porque fue el origen de lo que nosotros llamamos hoy sistemas embebidos, que fue la aparición de los microprocesadores y luego los microcontroladores. La idea fue brillante, la empresa se llama Intel, y los dos proyectos, tanto la calculadora como la terminal de video, no se comercializaron, pero quedó sentado la idea de escribir un programa y tener al lado un sistema que se encargara de ir barriendo ese programa, instrucción por instrucción, decodificarla y ejecutarla. Eso fue, estamos hablando de épocas que no son tan remotas, no pasaron 50 años todavía, y nos cambió el mundo. Lo novedoso fue crear un programa constituido por unos y ceros, y diseñar un hardware que interpretara esos unos y ceros e hiciera algo. ¿Qué fue lo realmente novedoso? Que ese mismo circuito integrado que se encargaba de ir barriendo las instrucciones lo podía usar para un montón de cosas distintas. Porque hasta ese momento, cuando yo diseñaba algo, tenía que hacer máquinas de estado, diagramas de Carnot o Venn, usar Quinn-McCluskey para resoluciones más complejas. Y si me equivocaba en interpretar una especificación del cliente, tenía que, muy probablemente, agarrar, girar y empezar de nuevo. Acá la introducción del concepto del programa significa cambiamos el paradigma, cambiamos la historia. Con lo cual, lo que logré fue que en lugar de fabricar un circuito, fabricaba 10 circuitos, con lo cual bajaba el costo para 10 aplicaciones distintas. Entonces bajaba el costo y empezaban a entrar otras aplicaciones que por costo no me daban porque bajé los costos. Entonces, en lugar de fabricar 10 componentes, fabricaba 100, bajó costos. Piensen ustedes que el primer microprocesador comercial que existió, el 8080, estoy hablando del año 75, costaba $420. Hoy no está ni en los museos. Entonces, desde entonces apareció una ley que la detectó, una ley empírica, Gordon-Moore. ¿Qué dice esa ley? Dice que cada 18 meses, algunos dicen cada 2 años, pero no importa, cada 18 meses se duplica la cantidad de componentes electrónicos, transistores, por unidad de superficie. Al mismo costo. O bien, bajando costo. En definitiva. Entonces, si nosotros pensamos que desde 1975 hasta hoy, hagamos números redondos, 50 años. 50 años significa que han sido 35 lapsos de 18 meses. Estamos hablando de forma aproximada. Lo cual significa 35 lapsos de 18 meses, significa que en el espacio que en 1975 entraba un transistor, hoy entran 2 a la 35.
la que se duplica cada 18 meses. Y eso ha producido la caída de precios impresionante. ¿Cómo te va, Linda? La caída impresionante de precios que hemos tenido. Hay otra ley, que nunca me acuerdo del nombre y no lo anoté y hace un montón de años, que dice algo similar con respecto a la disipación. También, cada 18 meses, aproximadamente, disminuye a la mitad el consumo de energía de los componentes electrónicos. ¿Por qué? Y porque vamos aprendiendo mejor cómo hacer cada vez transistores más chiquititos y aprovechar mejor la superficie del semiconductor. Lo cual, para que ustedes se den una idea, según el documento ese que lamentablemente no registré, esa computadora, justo esa computadora mía, realizada con la tecnología de 1991, las baterías durarían 1,5 segundos. Y actualmente dura más o menos 7 horas. Entonces, fíjense, estamos hablando de un mundo que cambió por completo. En 50 años cambió por completo. Es decir, yo no voy a contar que donde está la escuela Ragio, en el frente había una enorme fuente en la cual íbamos a tirar barquitos a vela, porque es en esa época. Entonces, el mundo cambió por completo. Donde hoy tenemos un cruce de autopistas, el mundo cambió por completo. ¿Qué sería nuestra vida realmente sin un teléfono celular? Estamos siguiendo prácticamente en vivo lo que está pasando en Ucrania. Es decir, es la tecnología que nos está empujando, o cambiamos o perdemos. Más algún comentario también respecto, chicos, al planteo general que está hablando Marcelo del factor constructivo, digamos, de los procesadores. No sé si ustedes recuerdan, yo por ahí parezco más de lo que tengo 32 años, no soy tan grande. Hace unos 15 años, la carrera que había, digamos, en el desarrollo de microprocesadores era por quién lograba la mejor frecuencia de base en el microprocesador, en el caso de las PCs, que estaban los Pentium 3 que llegaban a 2 GB, 3 GB, pero eran monocore, un único core. Cómo, digamos, el propio planteo, digamos, del paradigma ha cambiado y hoy han bajado notablemente las frecuencias. Hoy un procesador i7, i3 o i5, o está, bueno, la nueva línea, la i9, está por debajo de las frecuencias que probablemente corrían hace unos 10 o 15 años los microprocesadores. ¿Por qué? Porque se ha generado un multicore. Hoy todos tienen 4, 8, 16 núcleos, después tienen hilos virtuales. Digamos, tecnológicamente cambia todo. Con el apoyo de los sistemas operativos que se encargan de ir tirándole tareas a cada uno de los núcleos. Así que es todo lo que está subiendo y buscando un nivel tecnológico superior. No, y esto del multicore surge por una cuestión de consumo. O sea, los microprocesadores estaban llegando a un punto en el que el consumo era imposible de disipar dentro del packaging del microprocesador. Entonces surge la necesidad de, bueno, multipliquemos los núcleos, pero bajemos la frecuencia, que hoy tranquilamente se trabaja en 16 núcleos, 32 núcleos, hay procesadores que tienen 64 núcleos de procesadores de servidor. Pero todo para bajar el consumo, y como bien dice Marcelo, es multidisciplinario. O sea, generar un procesador con un gran poder de procesamiento, si tiene un sistema operativo que después no aprovecha el hardware y la arquitectura, no sirve. Lo mismo vamos a hacer nosotros en otro orden de magnitud, en otra escala, trabajando con el microcontrolador. Si nosotros no conocemos la arquitectura de procesamiento DSP que tiene nuestro microcontrolador, estaríamos, digamos, desaprovechando el hardware. O sea, es muy importante que siempre el desarrollador conozca el hardware con el que está trabajando para sacar el máximo provecho. Bien. Hablábamos de la lógica cableada, los componentes soldados entre sí, versus la lógica programada. Acá nos aparece la unidad central de proceso o microprocesador, que era el que iba leyendo los bytes de programa, iba leyendo, decodificaba y ejecutaba. Leyendo, decodificaba y ejecutaba. Apareció entonces el concepto de lógica programada. Se requiere vincularse con el mundo exterior, claro. Se supone que ese microprocesador, esa unidad central de proceso, va a estar comunicada con el exterior por medio de interfaces.
tiene que leer algo y generar algo. Prender un display, activar una contactora, hacer sonar una alarma, un ruido. No te lo tomes así, por favor. Menos que esto. Nosotros lo que vamos a trabajar es con sistemas dedicados. Sistemas dedicados quiere significar orientados a algo en particular. ¿Esta computadora es un sistema dedicado? No, porque puedo usarla para proyectar un PowerPoint, para navegar por Internet, para escribir un texto, para una planilla Excel, para diseñar un impreso. Es multipropósito. ¿La alarma del auto sirve para otra cosa? No. El control del portón del garage sirve para otra cosa? No. Son sistemas dedicados. Entonces, estamos hablando de procesadores mucho más chiquitos. Es decir, no tengo que pensar en que voy a estar haciendo 7, 8. A veces cuando en esta máquina me fijo, tengo 150 procesos corriendo, de lo cual yo no tengo la más pálida idea de qué es lo que hacen. No, yo me voy a dedicar a ver si alguien rompió el vidrio de una casa o si alguien abrió una puerta o una ventana. Eso es una alarma. Punto. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos sistemas dedicados. Y acá lo que nos aparece son típicamente los electrodomésticos. Porque el lavarropas es un lavarropas, punto. ¿Lo podré conectar a Internet? ¿Saben que sí? En Europa, sobre todo, más ahora, en estos últimos días, mi familia en España dice que en el último año el costo de la energía se multiplicó por 8. Entonces, lo que hacen las empresas distribuidoras de energía, es decir, en qué momento la energía es más barata. Por ejemplo, a las 3 de la mañana. Entonces, tengo conectado el lavarropas a Internet, de manera que cuando llega la directiva, arranca el lavarropas. Total, hoy en día el lavarropas es silencioso. De hecho, yo lo suelo prender cuando me voy a dormir, para la mañana tener la ropa para atender. Entonces, no hay problema con eso y tengo comunicado un lavarropas comunicado a Internet. Entonces, fíjense que un sistema dedicado no significa un sistema tonto. La inteligencia depende de quien lo diseñe con el objetivo que lo diseñe. Los aires acondicionados, es habitual hoy en día, se venden en nuestro país, aires acondicionados conectados a Internet, para que cuando yo estoy llegando en el bondi, digo, cuando estoy a 10 minutos de casa, prendo el aire para encontrar buena temperatura cuando llego y no gastar energía de cohete. Porque me encontré con un piquete, que hubo un accidente. No. Cuando estoy a 10 minutos de casa, efectivamente, enciendo el aire. Entonces, los electrodomésticos son equipos dedicados, tienen inteligencia. En el auto tenemos, créanse o no, un auto de calle, no estoy hablando de un Audi, de un BMW, de un Mercedes, sino un auto de calle, tiene entre 8 y 15 computadoras dialogando entre sí. Usando el inefable BusCAN. Vinculando CAN, el Controller Area Network, es una red desarrollada por una empresa Bosch alemana y que se utiliza. Entonces, ¿son sistemas embebidos? Sí. ¿A qué nivel llegan? Y a colocar, que es más fácil colocar en cada levantavidrios eléctrico, colocar un pequeño microcontrolador que detecte el exceso de corriente, que cuando llegó al tope o cuando bajó al extremo inferior, es mucho más sencillo medir corriente que poner un contacto que se ensucia y se degrada. Entonces, empezamos a ver computadoras por todos lados, microcontroladores por todos lados, sistemas de alarma, sistemas de comunicación, apertura de puerta, en los trenes. Los trenes de alta velocidad son computadoras gigantes caminando. El poderío que tiene un tren de alta velocidad, claro, estamos hablando de 300 y pico de kilómetros por hora, una macana ahí es terrible y la legislación es catastrófica para quien no tomó las precauciones.
De hecho, en el tren de alta velocidad entre Londres y París, hay un tren que está permanentemente yendo y viniendo, midiendo. A ese nivel llegamos. Bueno, computadoras a raudales, bueno, los sistemas, los PLC, los sistemas de control, también hoy en día los viejos electromecánicos han sido paulatinamente reemplazados por controles más sencillos. Arquitectura de las computadoras. Von Neumann, la PC, tiene un único tipo de memoria en la cual alternativamente puede haber datos o puede haber código, mientras que la arquitectura Harvard, basada en la Universidad de Harvard de Estados Unidos, tiene dos memorias distintas, memoria de programa y memoria de datos, de manera que puede haber simultaneidad. Mientras estoy buscando una instrucción, estoy escribiendo un resultado. Y eso me permite correr mucho más. Típicamente, los procesadores digitales de señales, los que nosotros queremos usar en esta materia, tienen esta arquitectura o un derivado de esta arquitectura. Entonces, nosotros vamos a trabajar con arquitectura fundamentalmente Harvard. La arquitectura von Neumann se la vamos a dedicar a las computadoras, a las PCs. Las instrucciones se pueden caracterizar con, históricamente, vamos a analizar los campos. Va a haber un campo, es decir, un conjunto de bits que nos dicen qué es el código de operación, nos dice qué es lo que queremos hacer. Sumar, restar, AND lógica, OR lógica, mover datos, conjunto de bits unos y ceros que le va a decir al microprocesador, quiero hacer tal cosa. Luego va a venir el primer operando, caso suma, primer operando, el segundo, la dirección del segundo operando, la dirección del resultado y la dirección de la próxima instrucción. Claro, esto es el sueño de pibe del diseñador de arquitectura de computadoras, pero esto es una chorrera así enorme de bits. Pensemos, típicamente hoy en día, 32 bits para cada dirección. 32 más 32, 64, más 32, 96, 128. Y ya que estamos, le metemos 32 bits también al código de operación, son 160 bits. Claro, ustedes imagínense, tenemos la Panamericana que tiene 7 carriles y se rompió un puente y tienen que pasar todos por un puente angosto que se puso de emergencia. ¿Qué significa eso? Que tienen que pasar por el bus de datos del procesador, es de 32 bits. Entonces tienen que empezar a hacer cola uno atrás del otro. Es decir, que esto es una porquería. Es decir, es dicho en francés antiguo. Entonces, esto es muy lindo para mostrar acá, este es el sueño del diseñador, pero no sirve. Es impráctico. Entonces, lo que se empezó a hacer es una máquina de 3 direcciones, en la cual tenemos la dirección del primer operando, del segundo operando y del resultado, y nos aparece el contador de programa, que es el que se va a encargar de ir barriendo la memoria del programa instrucción por instrucción. ¿Por qué? Porque se detectó que mayoritariamente las instrucciones estaban una a continuación de la otra. No era necesario avisarle, la próxima instrucción está por allá, la próxima instrucción está por allá, no, las pongo una a continuación de la otra. Me aparece un contador de programa que no es ni más ni menos que un contador de lo que ustedes vieron en Digital 1. Ahora bien, esto es una instrucción típica de nuestro Cortex, de nuestro microcontrolador Cortex, en la cual vemos que acá tenemos un conjunto de bits que por el momento no nos interesa para qué sirven, pero sí me indican qué es lo que quiero hacer. Luego me aparece acá dirección del primer operando, del segundo operando, del resultado. Ah, un momento, acá hay algo raro. Si ustedes se fijan, acá me aparece 16 a 19, significa que acá hay 4 bits,
12, 15, significa que acá hay 4 bits y acá también 4 bits. ¿Por qué? Entonces yo digo que ahí me estoy metiendo una dirección de 32 bits. No tiene sentido, 32 bits compactados en 4. No. Internamente el microcontrolador tiene, eso supongo que sí lo deben haber visto, registros. Son 16 registros. Para seleccionar uno de 16 registros, ¿cuántos bits necesito? Sin miedo, 4. Justo, 4. Entonces yo voy a estar diciendo, por ejemplo, el primer operando lo cargué en el registro 6. El segundo operando lo cargué en el registro 9. 4 bits. Y quiero que el resultado vaya, por ejemplo, al registro 11. Pero fíjense que para lo cual previamente tuve que haber cargado el primer operando en el registro 4, el segundo operando en el registro 9. Entonces yo lo que hice es, en lugar de tener esa chorrera de 160 bits, lo que hice fue ir fraccionándola. ¿Cómo? Cargando primero el primer operando en un registro, una instrucción, otra instrucción para cargar el segundo operando en otro registro, hacer la operación de suma, y después tendré que escribir el resultado, que está en el tercer campo dijimos el registro 11, guardarlo en memoria. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Venían los 7 carriles de la Panamericana llenos, lo que hice fue ir pasando uno por uno los vehículos por el puente. El puente es el bus de datos que tiene 32 bits. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, los sistemas embebidos son sistemas reactivos en tiempo real, actúan en tiempo real. ¿Qué significa tiempo real? ¿Qué se les ocurre a ustedes que significa tiempo real? Más rápido posible. Más rápido posible. Le acepto por única vez la respuesta. Un ingeniero no puede decir lo más rápido posible. El ingeniero no puede adjetivar. No puede decir alto, bajo, poco, mucho. Es decir, dicho desde el punto de vista ingenieril, no estoy diciendo que desde el punto de vista humano, lo que no se puede medir no existe. Para el ingeniero, no estoy hablando del amor, no. Estoy diciendo, para el ingeniero, lo que no se puede medir no existe. Entonces, acepto la respuesta, la rectifico un poco, diciéndole que el tiempo real será una respuesta dentro del tiempo estimado admitido para la respuesta. Pues es distinto un reactor nuclear que un horno en el cual el horno, la variable temperatura es de variación lenta. Entonces el tiempo real en cada caso hay que acotarlo. ¿Bien? Entonces son reactivos en tiempo real, tienen que responder en un cierto tiempo. Ojo, no es moco de pavo. No es un tiempo real, digo, lo pruebo, ando. Sí, anda bien, anda bien, claro. Anda bien significa que anda dentro de los límites que se estableció Todos los componentes tienen tolerancias. Entonces, ¿quién me garantiza que toda la producción va a estar en los valores adecuados? Nadie. Entonces, para trabajar en serio en sistemas en tiempo real, el tiempo de respuesta tiene que formar parte de los datos de diseño. Entonces, yo tengo que arrancar diciendo el tiempo de respuesta tiene que ser dentro de los 50 milisegundos, típicamente el airbag. El airbag tiene que responder en 50 milisegundos más o menos 5%. No es que lo armo y veo si funciona, sino que ese es el tiempo de respuesta porque
Si actúa más lento, salgo por el parabrisas. Y si actúa demasiado rápido, el airbag, el globo, es una pelota dura. La idea del airbag es que si yo me voy para adelante en un accidente, me empuja con energía, pero sin chocarme con la piedra. El tiempo, 50 milisegundos más o menos 5 milisegundos, más o menos 5%, forma parte de los criterios de diseño. Como la potencia consumida, como el tamaño del equipo, ese tipo de cosas. Profe, ¿DSP qué es? Procesador digital de señales. Digital Signal Processor. Lamentablemente, es la misma sigla que debe haber usado Dateles. Pero en el caso de él sería Digital Signal Processing, procesamiento digital de señales. Nosotros hablamos de hardware, de procesadores digitales de señales. Entonces, reaccionan a eventos externos, por supuesto, tienen entradas, están funcionando, mantienen interacción permanente, es decir, están actuando permanentemente con el mundo exterior, están funcionando continuamente, están sujetas a restricciones temporales y realizan varias tareas concurrentemente. La palabra concurrente ustedes la tienen que conocer de VHD. Concurrente significa simultáneo, no. Lo que concurrente, en el caso de VHD, es las sentencias, algo que yo utilice algunas sentencias de tipo process. En VHDL, el orden en que se escriben no implica tiempo, no es que se hace primero este y después esta, es otra cosa. Son sentencias concurrentes. La concurrencia significa que si yo macroscópicamente miro, me da la impresión de que está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Y no es cierto que esté haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Me da la impresión a mí un display de 7 segmentos multiplexado. ¿Sí? Un display de 7 segmentos multiplexado. Yo lo miro y me da la impresión que están todos los dígitos encendidos simultáneamente. ¿Están encendidos simultáneamente? No, no. Sino que se van secuenciando. Esa es la idea de las tareas concurrentemente. Me da la impresión de que está haciendo todo simultáneamente, pero se supone que lo estoy multiplexando a la velocidad adecuada para que me dé esa impresión. Pero no es cierto. Están dedicados los sistemas embebidos a una aplicación en particular. A diferencia de lo que habíamos mencionado antes, las computadoras que pueden realizar múltiples opciones de acuerdo a lo que al software que se le instale. El término embebido viene del inglés embedded, que durante muchos años se tradujo como empotrado. La verdad que no resultaba demasiado entendible hasta que finalmente se aceptó el anglicismo y se lo llama embebido. Sí. O sea, puede ser que la computadora tenga un sistema embebido en particular que... Sí. Por eso, en realidad puede ser que haya varios sistemas embebidos dentro de una computadora y que estén, se supone que trabajando sincronizadamente entre ellos. Bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar hoy en día es un sistema embebido. ¿Cómo se implementa? Son sistemas digitales que pueden incluir un procesador o incluso varios. Y este es un punto importante para destacar. Hay casos en los cuales me conviene colocar más de un procesador en lugar de usar un único procesador más potente. No es una regla general. Y esto de que no es una regla general me lo van a escuchar muchas veces. No es esquivarle el gusto, sino que depende de cada caso. ¿Qué me resulta más fácil a mí? ¿Trabajar con un grupo de 20 personas o trabajar con 5 grupos de 4 personas?
Depende para qué. En líneas generales. Y si te tenés que repetir a los 5 grupos por separado lo mismo, no te conviene. Por el esfuerzo, la energía que demanda, el tiempo. Ahora, si hay gente que ya está experimentada, en esa me resulta más fácil coordinarlo. Ahora, pensemos usemos un ejemplo. Imaginemos tener 6 personas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 comunicaciones distintas. Ahora, si yo en lugar de tener un grupo de 6 personas, tengo 2 grupos de 3 personas, voy a tener un grupo de 3, otro grupo de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto, en principio, me indica de que es más fácil trabajar con grupos pequeños. Enseguida lo vamos a demostrar eso. ¿Por qué? Porque acá dijimos que teníamos 14. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula como n por n menos 1 sobre 2. Entonces, si tengo 6, es 6 por 5, 30 dividido 2, 15. Entonces me va a haber comido No, le alguno. está faltando los 2 de abajo. Unirlos. Gracias. 15. Entonces, ¿qué significa 15 comunicaciones? Que empezar a mandar mails a todo el mundo es un despelote. Me cargo de mails o de WhatsApp o de lo que sea, y cuando en realidad lo puedo resolver más fácil. Claro, de vuelta, ustedes imagínense recibir mails que no me interesan. En este caso lo que estoy diciendo es, en lugar de tener un procesador que tenga que poner todo un grupo de gente para programarlo, me conviene, en una de esas, hoy en día que la electrónica, el silicio es barato, me conviene poner 2 procesadores con grupos de trabajo más chicos. ¿Qué logro? Más rápido. El producto lo tengo más rápido. Caramba, entonces significa que me va a convenir hacer las cosas simples. Y la respuesta vamos a ver qué es. Hay distintas formas de implementarlos, se busca mucho, esta sigla es importante que la recuerden. COTS significa Commercial Off the Shelf. De vuelta, dicho en el lenguaje argentino, tenerlo en la gaveta, es decir, usar componentes que se consiguen en el mercado local. Hoy en día tenemos la posibilidad de entrar en las empresas y ver el stock que tienen. ¿Alguno de ustedes tomó la decisión de encabezar la eventual compra de las placas? No, pero yo no ofrezco. Bien. Entonces, después Anoto mi teléfono, mando a ganar mail. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp y como tenemos Sí, todo sí, publicado. sí, eso sería bueno. Pero lo que quería saber es cuánto vale $25. y la fixé del momento. 2.900 después del último. Más el 10,5% que es el IVA. Hacer un comentario respecto a las plataformas. Tengan en cuenta que no se usa solamente acá esa plataforma, se usa en otras facultades y en otros cursos, y estamos empezando todos los ciclos lectivos. No se duerman, no sé si te dijeron en Lemón cómo estaban con el stock, digo, no ¿Tienen quieren stock? comprar tienen un buen stock. Tienen reservados 10 para nosotros. Okay. Si son 12 no hay problema. Pero 10 por lo menos. Perfecto. 10 porque era la cifra que yo tenía de inscritos. Bueno. Entonces, cada vez tengo componentes más baratos y más poderosos. Entonces, eso me lleva a trabajar con sistemas embebidos y tengo que hacer técnicas para producir, hacer el diseño y ponerlo en el mercado lo más rápido posible.
hay un montón de anécdotas en las cuales, por ejemplo, vayan viendo, si pueden, para el proyecto final, la película Jobs de Ashton Kutcher, en la cual, en esa película se ve lo que significó la demora en salir de la Macintosh de Apple. Significó que un producto de mucha menor calidad, como la IBM PC, cuando salió la Macintosh ya tenía dominado el mercado. Y sin lugar a dudas, era de calidad muy superior la Mac, pero salió tarde. Entonces, es bueno hacer este tipo de adquisiciones porque yo necesito que mi proyecto esté en el mercado lo antes posible, antes que me madrugue. Bueno, sistemas embebidos, el auto tiene un montón de cosas adentro, como vemos acá en esta imagen. El sistema de un chip puede estar constituido por microprocesador, por un microcontrolador. ¿Qué es el microcontrolador? Es el microprocesador que tiene también la memoria incorporada. Se lo llamó en un principio microcomputador, no solo CPU. Hoy se lo llama microcontrolador. O puede tener también una FPGA incorporada. Hay microcontroladores que tienen un área de FPGA. Entonces, puedo hacer un ASIC, puedo usar un microcontrolador, puedo mezclar ambas cosas. Hoy en día, en la familia Cortex, tenemos miles de chips distintos. Entonces, si yo veo un diseño en el cual tengo el microcontrolador en el medio y alrededor todo un montón de componentes, lo que primero puedo deducir yo es que el microcontrolador fue mal elegido. Porque tengo, en la mayor parte de los fabricantes, tengo tablas de selección. Entonces, entro en una planilla en la web en la cual digo, necesito un conversor analógico digital de 12 bits. Necesito digital analógico. Necesito que el analógico digital tenga 8 canales. Necesito que el clock tenga tanto, que tenga tanta memoria y tal. Y se me van reduciendo la lista que era así, se me empieza a reducir, y después me quedan 3, por ejemplo. Y ahí elijo cuál es el que más me conviene y cuál es el que tiene el kiosco de la esquina. Entonces, el diseño hay que ser criterioso. Utilizar todo lo que yo necesite para garantizar que voy a tener el menor tiempo posible. Entonces, necesitaré utilizar, para facilitar el diseño, VHDL, cuando tenga que utilizar un ASIC, un FPGA, y actualmente, herramientas gráficas. Tenemos entonces el microprocesador, el microcontrolador, que incluye también, aparte del micro, entradas y salidas, memoria y conversores, lazo de enganche de fase, después vamos a ver para qué, etcétera, con distinto grado de procesamiento. Es distinto un Cortex M0, que ustedes usaron, supongo que usaron el año pasado, el Blue Pill, de un Cortex M4, de un Cortex M7. Son distintos niveles de procesamiento. El DCP es un microprocesador especializado para trabajar en tiempo real con muy bajos tiempos de respuesta. Típicamente para hacer filtros digitales, filtros de video, por ejemplo. Los sistemas embebidos, dijimos que son reactivos en tiempo real, trabajan con eventos externos, hay interacción permanente. Tenemos, hoy en día, a mí no me conviene mandar a diseñar una plaqueta, producirle el impreso, mandarla a armar, testearla. Una vez me conviene comprar una placa hecha, con $25 es poco lo que ustedes pueden hacer, comprar una placa hecha, empezar mañana a desarrollar mi prototipo, y cuando tengo el prototipo funcionando, ver y decir, a ver, ¿uso el microcontrolador? Sí. ¿Uso estos contactos? No. Lo saco. ¿Lo saco de dónde? En mi diseño. Porque todo este circuito me lo da el fabricante de la placa. Entonces digo, esto no lo uso, lo saco. Esto lo uso, sí. Esto no lo uso, entonces
hago una segunda versión en la cual ya es mi propio impreso y no sé todo lo que necesité. Gané muchísimo tiempo, porque si no tengo que estar probando, no le coloqué el conversor de niveles para usar RS485. Bueno, placas, hoy en día tengo placas de cualquier poderío ya prefabricadas. Esta es la Elucía, que era la que usábamos nosotros hace unos años, y con el concepto de ponchos, que era lo que mencionaba antes Juan, de los shields de Arduino, son que se encastran, placas diseñadas para la versión analógica digital, para controles, para sensores de temperatura. Bueno, acá empezamos con conceptos para redondear hoy. Determinismo. ¿Saben lo que es determinismo? Determinismo significa, se usa no solamente en electrónica, sino que es un principio que se utiliza en la física. Arranca de la física. Digamos, en lenguaje cotidiano, predecible significa determinismo. Partiendo de un estado inicial, ante las mismas excitaciones, siempre voy a llegar al mismo estado final pasando por los mismos estados intermedios. Para diferenciarme de qué? De los sistemas estocásticos. ¿Qué son? Los sistemas que trabajan, no son aleatorios, trabajan con probabilidades. Las comunicaciones, créanse o no, son sistemas estocásticos. Yo no voy a diseñar un sistema de comunicación de telefonía celular pensando que todo el mundo va a estar usando el teléfono simultáneamente. Entonces, nosotros vamos a hablar de sistemas embebidos deterministas o determinísticos, predecibles. Es decir, estado inicial, excitaciones, llego al mismo estado final pasando por las mismas transiciones, por los mismos estados intermedios. Yo necesito esto. Yo no necesito que el Airbag funcione el 78% de las veces. No. Porque si me toca el 22%, la paso mal. Generando, por supuesto, las mismas respuestas. Entonces, en un sistema determinístico, dado un estado inicial y un conjunto de excitaciones, siempre se va a llegar al mismo estado final con las mismas respuestas. Y va a ser en tiempo real si le agrego que esto se produce en un cierto lapso. Lapso de tiempo es rebuznante. Todos los lapsos son de tiempo. Todos los periodos son de tiempo. Somos hinchas también con el éxito. Bien, bueno, perdón, acá me olvidaba. Le agregamos a las condiciones de determinismo la exigencia de transición en un cierto tiempo máximo. Entonces, resumen, determinismo. Podemos predecir el próximo estado si el sistema es determinístico. El determinismo temporal es el análisis del peor caso. El firmware es el software que va incorporado en la memoria de código del microcontrolador. La idea viene de larga data. El hardware es el fierro, son los fierros. Arranca de las ferreterías, hardware store son las ferreterías. Entonces, jugando con las palabras que le gustan mucho a los sajones, cuando empezó la programación, el hard lo reemplazaron por soft, y ahí viene software. Y como nosotros trabajamos con una memoria que no es fácil de reprogramar, digamos, no la puedo reprogramar así como que sí, lo llamo firmware, porque lo que tengo guardado ahí es un código fijo. Ese determinismo
y con esto redondeamos el final. ¿Cómo encarar el diseño de un sistema embebido? Y esto es, acá dejamos. KISS. Esta es una historia que viene del proyecto Apolo. El proyecto Apolo, que fue el proyecto que permitió colocar los hombres en la Luna, dejó un montón de enseñanzas. Toda la parte de bibliografía que existe sobre gerenciamiento de proyectos viene de aquella época. Se fue perfeccionando, por supuesto. ¿Ustedes se pusieron a pensar lo que fue en la década del 60, que no había microcontroladores, diseñar un monstruo que llegara a la Luna? Se requerían condiciones de diseño que realmente fue milagroso de que fueran y volvieran. Entonces ahí dejó un montón de enseñanzas. Una de ellas es KISS. Keep it simple, stupid. Digamos que es poco académico, entonces nosotros académicos lo llamamos keep it short and simple. Corto y simple. Esto es KISS. Es decir, en lugar de tener un grupo de 6 personas, tengo 2 grupos de 3. Como regla general, si un proyecto es complicado, complejo, me equivoqué en algo. ¿De acuerdo? Y después lo otro que nos queda por ver, que lo vamos a ampliar la semana próxima, es Design for Excellence. Dicho de otra manera, antes de empezar, cuando alguien viene y me tiene un problema a mí, es lo primero que tengo tentación de hacer, sentarme frente a la computadora. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Porque todavía no sé qué hacer. Hay que planificar. Planificar significa leer hojas de datos, leer manuales, leer libros, leer documentos, papers del IEEE. Y recién, después, el mejor compañero de un proyectista, ¿sabe cuál es? Un cuaderno. Les juro que no es solamente vejez lo mío, sino que si ustedes se fijan en mi lugar de trabajo, tengo un par de cuadernos, uno para la parte personal y otro para la parte laboral. El papel tiene mucho más espectro, mucho más alcance que las 25 líneas que me aparecen en la pantalla. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Nos vemos la semana próxima. ¿Puedo anotar mi teléfono? Sí, adelante. Diga. 15 69 16 25 00. Esos chicos, por si alguna barrera no anda y quieren. Me mandan un mensajito con nombre y apellido Y armen el grupo. veamos un grupo de la maíz. Y si faltó algún chico, ¿qué faltó? ¿Solo Norman hoy? Sí. Así no lo tengo que consulto. De cualquier manera, supongo que Norval lo tiene del año pasado. Sí. Debería tenerlo, supongo. La plata y se transfiere. Es por transferencia bancaria, ¿no? Creo que Sí. se transfiere. Yo le paso después el contacto de la empresa